Caminito, en Caminito. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Curuzú Cuatiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú Cuatiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Estamos nuevamente con Historias de ADN, otro episodio más de este programa que trata de registrar esas historias que se cuentan en silencio, esas historias que no tienen réplica, pero que son sumamente importantes para la construcción de una sociedad y para la construcción de un pueblo. En esta oportunidad tengo el honor de tener presente al señor Setimio Presuto, que yo pensé que era cursucuateño, pero investigando un poco había sido que no. Entonces vamos a tratar de descubrir en este programa quién es esta persona y sobre todo sus habilidades y su dedicación al cine y su gusto por el chamamé, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido a Me va mi muy programa. bien y quiero reivindicar que soy curuzucuateño, aunque tengo un apellido italiano, Cuénteme dónde nació. porque el hecho de no haber nacido en Curuzú no significa que mi infancia y mi adolescencia transcurrida en el pueblo se han clavado muy adentro mío y yo me siento muy curuzucuateño, te diría más por encima del argentino. Bien, Entonces, esto lo quiero aclarar para que no quede confusión de que hablo desde un territorio que no conozco. Es un territorio que conozco a fondo, lo he vivido, he caminado esas calles, he transitado distintas etapas. Nosotros llegamos a Curuzú en el año 52. Mis padres y mis abuelos compraron la casa ahí en la esquina de Pueyrredón y Caguazú. Y desde ese momento yo nunca me fui de Curuzú, aunque no estuviera físicamente en Curuzú.
porque el estar físicamente en un lugar es casi como una ficción. Es decir, yo me llevo el olor de Curuzú, la lluvia de Curuzú, las luces de la noche de Curuzú, las tormentas de Curuzú adentro, de una manera tan profunda que aunque esté hoy en Alemania, mañana en Italia, pasado en Cuba o en Venezuela, yo sigo siendo de Curuzú y a ese ser de Curuzú le estoy agregando la experiencia de este nuevo lugar que estoy conociendo. Dígame, usted me pasó algunas entrevistas para que yo pueda nutrir un poco esta Mira, me entrevista. podés tutear. Vamos a Bueno, sacar el usted. bueno, Tuteame a para ver. que sea más fresca la entrevista. Bueno, cómo no, muchas gracias. Estuve viendo algunas entrevistas y encontré algunas otras donde predominantemente a mí lo que me llamó era la atención de esas entrevistas es su conexión con nuestra historia, ¿no? Con nuestra historia, sobre todo la del chamamé, sobre la historia visual que tiene la Argentina. Cuénteme un poco cómo fue esa conexión, cómo surgió, surgió su pasión por el cine. ¿Cómo empezó? Sí, bueno, vamos a empezar por el cine y después vamos a llegar a la música. ¿Mm? Mi pasión por el cine surgió allá apenas llegado a Curuzú, cuando existía funcionando el cine Colón y el cine Cervantes, que hoy lamentablemente ya no cumplen esa función tan importante para un pueblo como Curuzú, esencial para conocer qué es lo que pasa en otros mundos. Yo estaba en la escuela, en el colegio de los salesianos, y tenía como compañero al hijo de una persona que seguramente vos recordás y quizás también conociste, que fue don Manuel Abal y Casal, que era el administrador del Cine Colón. Y entonces yo estudiaba con su hijo en la casa que tenían ahí, si no me equivoco, por la calle Castillo, cerca de la Plaza Belgrano, en una cuadra y media de ahí. Y un día él me dice, che, pibe, si un día querés venir al cine, vení que yo te hago entrar. ¿Y para qué me dijo eso? En el momento que me dijo eso, yo, todas las películas que pasaron durante 3 años en Curuzú, en el Colón, y después con su hijo íbamos y nos invitaban a entrar en el Cervantes, me las vi. Cuando yo terminé mis estudios secundarios en el Salesiano, en el año 59, eh, yo quería ser maestro, pero Curuzú no ofrecía esa posibilidad. Y al no ofrecerla, mi abuelo Setimio estaba en Buenos Aires. Y entonces, con un gran coraje de hombre ingenuo, albañil, constructor de armaduras de hierro, se fue a hablar con la vicedirectora de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, en ese momento una escuela de élite en la provincia. No sé lo que le dijo a la señora, pero la cuestión es que me consiguió una plaza. Y entonces yo me mudé a Buenos Aires para estudiar en la Normal Mixta de Avellaneda y después de 2 años tuve en mis manos mi título de maestro, que es lo que soy, porque nunca pude llegar a la universidad, no porque no quisiera, sino porque la situación económica, estamos hablando 61, 62, no lo permitía. Entonces, mi tío Francisco, que era mayorista en el teatro, en el mercado de frutas de Avellaneda, me dijo un día, yo te voy a conseguir un trabajo. Y me consiguió un trabajo como secretario en una oficina. El día que fui a la oficina para hablar con el responsable y ponernos de acuerdo, horario y todo eso, llego a la calle Ameguino 907 de Avellaneda y me encuentro una casa antigua con una de esas puertas muy altas. Toco el gozne que tenían afuera. Toco, después de un rato siento unos pasos, se abre la puerta y me aparece un señor muy alto, en manga de camisa, con un martillo en la mano.
Entonces yo le dije, no me pegues, ¿no? En broma, obviamente. Y él me dice, ¿vos quién sos? Y le digo, yo soy Septimio Presuto y Francisco Presuto me dijo que te viniera a ver porque vos podría trabajar en tu oficina. ¿Sabés preparar mate? Sí, sé preparar mate. Me mandó a la cocina, preparé el mate, escuché unos martillazos de lo que estaba haciendo, volvió, se sentó y empezamos a hablar. Ese señor era Jerónimo José Podestá, obispo de Avellaneda. Mira, En ese momento, comprometido socialmente para conseguir un bienestar de la gente, estamos empezando golpe de Estado a Frondizi, llega en poco tiempo, empieza el periodo de Guido, después vienen las elecciones de Ilía y después viene el golpe de Onganía. Cuando se produce eso, a él hace una conferencia, de Papa está Pablo VI, se hace una conferencia en el Teatro Roma de Avellaneda y en la puerta del obispado ponen una bomba y salta todo por el aire. Entonces, en ese momento, él me dijo, aquí la situación se pudre, yo sé que vos tenés interés por el cine, te quiero ayudar porque yo en esta pelea me pongo, pero no quiero llevar a nadie que no quiera, que quiera hacer otra cosa con su vida. Y entonces me ayudó para conseguir una beca para ir a estudiar cine a Roma. Y así fue que terminé en Roma para estudiar cine. Llegué a Roma con 4 cartas en la mano y $600 en el bolsillo, era todo mi capital, y la carta era una para el embajador argentino delante del gobierno italiano, la otra el de la Santa Sede, la otra para el señor Emilio Villalba West, guionista importante de los años 40 en el cine argentino, en ese momento responsable de Aerolíneas Argentinas en la oficina de Roma y representante del Instituto Nacional de Cine que se acababa de fundar en el 58 con el gobierno de Frondizi. Ese mismo instituto que hoy Milei quiere cerrar, o ya cerró o lo desfinanció. Y entonces, y tenía otra carta, ahora no me acuerdo cuál era la otra persona, eran 4. Entonces, este señor me escuchó, como venía del ambiente del cine, me dijo, yo te voy a ayudar, y me consiguió una entrevista con el responsable de la beca que me tenían que otorgar porque tenía la promesa, pero no estaba adjudicada, y además de eso, me hizo una conexión con un director argentino que estaba exiliado en Roma, que era Fernando Birri, el director de Los Inundados y Tire 10, que había tenido que exiliarse porque el gobierno militar de Guido en el 63 cerró la Escuela Documental de Santa Fe, que ahora ha resucitado y es el Instituto Superior de Cine de Santa Fe, donde el año pasado pude dar una charla con los alumnos en una sala llena con 60 muchachos, donde conté un poco la experiencia que significa perseguir sueños aunque parezcan imposibles. Una vez que hice eso, me encontré, estudié, tuve los mismos profesores del centro experimental que estaba cerrado por cuestiones internas de política, y los profesores migraron en bloque a la Universidad Católica para hacer el curso, y entonces uno de esos profesores, Mario Verdone, el papá del actual director de cine, Carlos Verdone, muy conocido en Italia, me tomó en simpatía, diría, y porque yo le dije que era amigo de Birri. Y Birri había sido en los años 50, cuando estudiaba, alumno de él en el centro y habían hecho 2 documentales en Sicilia juntos. Entonces se creó una corriente de simpatía. Detrás de esa corriente de simpatía, yo le propuse para un trabajo práctico que tenía que hacer para su materia, que era historia del cine,
le propuse hacer un trabajo sobre indagar sobre el humor en los inundados como crítica social, usar el humor para hacer una crítica a través de la sonrisa, de la picardía, a través de te digo pero no te digo, pero vos entendiste que te dije. Y entonces, en ese momento, Verdone me aceptó la idea y ahí yo tuve la oportunidad de dialogar 3, 4 veces, 3, 4 horas cada sesión con Fernando Birri, porque yo había visto su película en Buenos Aires, en el Cine Lorraine, que era el santuario del cine de arte y ensayo, como se decía en aquella época, pero yo a él no lo conocía, lo conocí personalmente en Roma. A partir de esa amistad que empezó a surgir, ese año yo había hecho en Buenos Aires con un director rosarino, arquitecto, Ricardo Vidaurre. Tenía una hermana que estaba casada con un ministro de Frondizi y filmamos durante 2 años, sábado, domingo y feriado, una ficción con actores del teatro independiente que se llamaba No sé, que se iba a presentar en el Festival de Cine de Florencia en el año 68. Entonces yo de muy atrevido me fui a hablar con el jefe de la cátedra y le digo, mire, yo tengo esta película que va a estar en Florencia. ¿Usted puede hacer algo para que me inviten, que yo vea la película terminada en la pantalla? Y entonces él me dice, pero esto es una ocasión muy buena, yo voy a hablar con la gente del festival. Habló con la gente del festival y consiguió que invitaran una pequeña delegación de la escuela de cine, que fuéramos todos juntos al festival. Y así fue que viajamos a Florencia, vimos la película, el festival ya había pasado el Mayo francés, hubo una contestación. Así que tuve la enorme suerte y privilegio de que por 6, 7 días pude recorrer Florencia, pagado por el festival, comida y alojamiento, y conocer esa ciudad maravillosa donde se dio la cuna del Renacimiento, que de alguna manera ha marcado toda la cultura europea. Es decir, Florencia no es solamente Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Yo estaba pensando mientras usted ¿Querías decir me algo? contaba esto, sí, estaba pensando que en la época de oro del cine argentino, ¿no? Que usted le tocó ahí la colita, ¿no? De ese periodo, ¿no? De auge de posicionamiento que tuvo el cine argentino, fue muy importante en la década del 40, del 50, no sé tanto el 60, pero hubo como un auge muy importante y hubo una hiperproducción de películas, ¿no? No solamente una hiperproducción de películas, en el cine argentino se produjo un fenómeno sumamente interesante, que fue, por un lado, es decir, desde los 30 para adelante, a partir de Tango de Molia Barth, que es la primera película sonora argentina, que hoy uno la ve y es ingenua, porque son cuadros musicales uno pegado al otro, sin una trama, sin una ambición de estructura dramática, nada. Escuchamos los tangos y seguimos caminando. En el cine argentino se había empezado a producir en el año 39 un fenómeno sumamente interesante que fue la aparición del cine con mirada social. Es decir, Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, director italiano, nacido en Italia y emigrado a la Argentina, es la primer película que toca la temática social del mundo de los yerbales y de los quebrachales en el Alto Paraná, como dije en otro programa que estoy colaborando que se llama Chamamé Club de Homero Chiavarino, en un Macondo argentino donde la Argentina nunca había llegado, porque convivían brasileños, paraguayos, locales, correntinos e indígenas, porque siempre nos olvidamos de la mano de obra indígena, muy esclavizada en el país y muy negada. Entonces, en ese momento aparece eso, pero en los 50, esa cola que yo agarro es el corazón de lo que se dio en llamar
a partir de después de la mal llamada Revolución Libertadora del 55, que derrocó al peronismo, se abrió un fenómeno que duró muy poco, lamentablemente, que fue lo que se llamó la nueva ola del cine argentino, copiando la etiqueta de la Nouvelle Vague de Francia, donde salió Resnais, Truffaut, todos esos directores importantes que vivimos 10 Godard, 10, 15 años. En Argentina se dio. Lo que pasa que en Francia los ayudaron y pudieron desarrollar una carrera. En Argentina se hizo exactamente lo contrario. Torre Nilsson, Antin, Kuhn, Birri, Dawi, Tamayo, Quintar, los ahogaron y los expulsaron del sistema porque les costó muchísimo. Hicieron una primera película, pero poquísimos llegaron a hacer una segunda. Sí, la verdad que Entonces, ese mecanismo ahogó ese movimiento. Birri terminó exiliado, Antin filmó una película muy intelectual, que era La cifra impar, Torre Nilsson hizo 70 veces 7, es decir, eran películas que buscaban una expresión, que necesitaban ser ayudadas, apoyadas para seguir caminando. Es como si yo te dijera, vos haces un solo programa y después no podés hacer más. ¿Cómo vas a crecer si no te dejan hacer? totalmente. ¿No? Se piensa, ¿no? El arte tiene esa bohemia de creer que los artistas nos morimos de hambre, ¿no? ¿Se puede solventar hoy por hoy una industria del cine con toda la estructura que tienen las grandes, los grandes sellos fílmicos, como por ejemplo la industria de Hollywood, como los grandes movimientos de las grandes producciones europeas? ¿Cómo ve usted al cine latinoamericano, al cine que podría ser argentino también en ese ambiente de Netflix, de las plataformas de streaming? Y bueno, hay un montón de cosas que está cambiando, ¿no? Que está cambiando también el Sí, cine. en ese sentido creo que estamos viviendo un momento de transición muy fuerte y muy complejo al mismo tiempo. Es decir, la aparición de las nuevas tecnologías que permiten que hoy vos, yo, cualquiera pueda hacer una película en casa es una falsa ilusión. Y no quiero desanimar a nadie con lo que voy a decir ahora. Simplemente quiero ponerlo frente a un espejo. Digo que es una falsa ilusión porque para trabajar el mundo de la imagen es necesario tener una formación, una escuela. Y eso solamente te lo dan las escuelas de cine, los laboratorios preparados, donde te aportan teóricamente y prácticamente el métier del oficio. Es decir, no es lo mismo decir filmo que agarro una cámara, teléfono o lo que sea y grabo. Son dos cosas distintas, porque filmar con una idea es querer contar una historia. Y para contar una historia hay que tener adentro de la cabeza una estructura. Es decir, yo he visto algunos documentales filmados en Curuzú, Coatiá, con temas espléndidos. Por ejemplo, el documental sobre nuestro músico, Estigarribia, ¿no? Que es bellísimo como testimonio, pero que rítmicamente la película tiene un montón de baches, siempre reconociendo el valor del documento que el director consiguió recoger de gente, sea los que conocieron, los que lo conocieron de segunda o tercera mano, sea de los que del grupo de la familia. Y esto valdría para otras experiencias que se han hecho en Curuzú. Rescato mucho el trabajo de Lorenzola con las entrevistas, donde el músico habla a la cámara, donde el músico dice lo que siente y él lo que hace es recoger ese testimonio para que nosotros lo conozcamos, para que otros lo vivan. Ahora, en esta situación actual, creo que hay que hacer varias divisiones. Primero de todo,
ninguno de nuestros cines, quizás excluido el mexicano y el brasileño, hablo del continente americano, puede competir con Hollywood. Hollywood es una máquina industrial. Y como todas las industrias, si hoy en Argentina para hacer una película se necesita $1 millón, más o menos 1,5 millones, en Hollywood se necesitan 200. Y no hay ningún productor argentino que ponga en una película $200 millones. Por eso mismo, la vida del Instituto Nacional de Cine, actual INCA, contribuyó a crear la continuidad de esa época de oro que vos mencionabas, de los 40, 50, en número productivo y en calidad, porque salieron sobre 200 películas producidas, 10, 15, 20, que dieron la vuelta al mundo y mostraron una Argentina distinta. Eso es lo que este gobierno actual es incapaz de entender, porque eliminar los subsidios al cine es un suicidio para la cultura. El señor viaja mucho y no se da cuenta que España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, todos subsidian el cine. Por eso estos idiotas que tenemos como ministros, como Sturzenegger y la Bullrich, nunca hacen nada por la gente y por el país, porque eliminar la cultura es eliminar la herramienta para que todo el país crezca. Entonces, estamos sobreviviendo con películas que se venían arrastrando, que no se habían terminado, que tuvieron problemas, pero aún así hoy como hoy hay proyectos en camino. Por ejemplo, conozco el proyecto de un querido amigo argentino, Fernando Krishmar, que está haciendo un documental sobre su bisabuelo, Mario Gallo, italiano, hombre que tocaba el piano a inicio del 900 en una compañía de operetta y que filmó la primera película que se hizo en Argentina. Entonces, si no se contribuye a eso, si no se apoya a eso, realmente estamos en un proceso de retroceso, proceso que lleva también pérdida de identidad. Perdemos nuestra identidad. Y aquí sí me quiero enganchar con el chamamé. El chamamé para la zona de Corrientes es identidad, es memoria, es sentir esa cosa que te toca dentro y vos no sabés ni por qué viene ni por dónde va, que pero te carga de una fuerza especial, te carga de una manera específica por la cual vos decís, bueno, yo no sé qué me pasa, pero me tengo que mover, tengo que seguir este ritmo. Entonces, yo llegué a la música, porque algunos sabrán, y si no, otros se lo digo ahora, hace muchos años, desde el año 91, estoy detrás de un proyecto ambicioso que se llama Memoria de la Sangre, inspirado en el libro de Julián Cini del mismo nombre, y que es una búsqueda de rescatar la memoria de la región guaraní. Es decir, ese territorio donde existieron las reducciones jesuíticas entre el 1609 y el 1767-69, que termina la expulsión de los jesuitas, maltratados, llevados en carreta de Corrientes a Buenos Aires, a los cuales le permitieron solamente remedio y 2 mudas de ropa, porque hay un informe de un tal Bravo escrito en 1870 que recoge los documentos de la época donde nombra jesuita y que le permitieron llevar para el viaje, lo cual es una indignidad, sería un crimen contra la humanidad de la cultura, porque esa gente hizo en Corrientes, extendido a Paraguay, sur de Brasil, sur de Bolivia y el hoy Uruguay, hicieron un experimento intercultural único. Si no, no se explica por qué esa región
hoy tiene la cantidad de músicos que tiene, los fermentos culturales que tiene y que al mismo tiempo cualquiera de nuestra gente cuando escucha un sonido, una musiquita, una guitarra, un bandoneón, un acordeón, se empieza a mover, porque esa música estaba intrínseca en la gente. Pero eso fue una suma de experiencia de 150, 160 años, que fue calando, justo como el título de tu programa, en el ADN de la gente. ¿Usted cree que, por ejemplo, veo que Curuzú se caracteriza por ser una ciudad que tiene muchos músicos? ¿Usted podríamos decir que tiene que ver con esta herencia de las misiones jesuitas de Yapeyú, con esta musicalidad que tenían los guaraníes, que quedó en nuestra Sí, tierra? sí, sí. Sí, aunque yo no estoy de acuerdo con algunos que dicen que el chamamé nació en las reducciones jesuíticas, creo que el chamamé, la actual música como la conocemos, es el resultado de una Mischung, dirían los alemanes, una mezcla, un collage entre la música que tenían, porque nos olvidamos de una cosa, que los habitantes originarios tenían música antes de la llegada del blanco y tenían instrumentos. Entonces, olvidamos eso. Pensamos que la música empieza con la guitarra de Ramírez allá en el 1527. Y antes del 1527, ¿qué había? Estamos ya por finalizar nuestro tiempo de entrevista. Yo le agradezco un Sí, montón este momento que nos brindó a nosotros para este programa. Y por supuesto que lo vamos a invitar otra vez porque queda un montón de cosas por hablar con usted, con vos. Así que bueno, le agradezco. Si quería agregar algo más para cerrar la entrevista. sí, un minuto y lo cerramos y en todo caso organizamos otro encuentro. Eh, en este momento es sumamente importante. Curuzú no solamente es cuna de chamameceros, Curuzú es un semillero de músico constante. Yo el año pasado, gracias a la colaboración de Claudia Villalba, entrevisté a más de 30 músicos para conocer yo qué pasaba con la gente. Y me doy cuenta que cuando uno golpea una puerta aquí, dos puertas más allá aparece otro músico. Entonces, el hecho de que existe la escuela tarragocera, con gran respeto para el don Tarragó, me parece fundamental que siga esta escuela porque ahí es donde se planta la semilla y donde se riega el arbolito. Entonces, nos quedamos aquí y seguimos la próxima vez. Muchas gracias. Cuando quieras, me Muchas escribís gracias. y con mucho gusto seguimos. ¿Buscas un
lugar tranquilo para descansar, en el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Cursuco-Atiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. Curuzú Atiá hoy sonríe. Sonríe porque se ve reflejada, porque se siente protagonista, porque sabe que el futuro no se impone, se comparte. Somos tradición y presente, somos historia y movimiento, somos identidad y transformación. Curuzú Atiá, con vos, una ciudad que crece, una ciudad que siente, una ciudad que sonríe con vos. Continuamos con otra historia más en esto que es Historias de ADN. Este programa que trata de congregar a las personas que silenciosamente van tramando cosas en Curuzú Atiá. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un legado, ¿no? De lo que hacen las personas silenciosamente y después queda como un legado que continúa en nuestra sociedad con la posta que uno va dejando en las acciones buenas que hace en la vida. Estoy hablando del grupo de teatro de Patricio Puerta, que como saben hace ya 1 año y medio, quizás que ya no está con nosotros Patricio, pero ha dejado un grupo maravilloso con el ímpetu y las ganas de seguir su legado, así que bueno, estoy ahora con la directora del grupo, que sigue trabajando, siguen produciendo teatro y siguen trabajando para deleitarnos a nosotros, los curuzuguateños, con este arte. Hola. Hola, ¿cómo estás, Virginia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lelu, así te dicen, Sí. Lelu. Contanos un poco de qué se trata, qué era lo que pasaba cuando Patricio estaba ahí empujando, porque había una magia en ese grupo, ¿no? Sí, yo creo que fue la clave desde el comienzo. Lo que pasa es que él tenía esa magia, entonces iba contagiando a cualquiera que se vaya incorporando. O sea, empezó como un grupo donde con gente que lo conocía a él, pero particularmente yo no lo conocía a él. Y entonces él tenía esa magia que te hacía, primero que se te hacía amigo desde el minuto 1, y te hablaba con pasión de todo de las ideas que tenía, de lo que pretendía de nosotros. Entonces eso te contagiaba, sí o sí. Y a cualquiera que se vaya incorporando en cualquier instancia del grupo le pasó lo mismo. Así que nosotros en chiste decimos que somos una secta y que no podemos abandonarla porque siempre nos sentimos así, como que era nuestro lugar, más allá de la actividad que íbamos a hacer y aprender, era nuestro lugar de confianza, de saber que nosotros podíamos probar cosas porque nadie te juzgaba, al contrario, era para reírnos, para distendernos. Todo eso lo creaba él con esa personalidad que tenía. Y empezaron con, ¿cuántas obras hizo Patricio? 2. No, hicimos, ¿O más? Sí, Adán y Eva, 300 millones, Pequeños Patriotas, Los Mosqueteros del Rey, Bastará para sanarme y Cuando digo Federico. Ah, un montón. Sí, 6 obras. La última obra que hicimos con él fue una obra escrita por él, que fue Bastará para sanarme. Bueno, Cuando digo Federico también la escribimos juntos, pero con textos de García Lorca. Pero Bastará para sanarme era una obra que la escribió él a los 20 y pico de años. Y después de ese
camino recorrido que ya teníamos, él dijo, bueno, ahora sí es hora de hacer mi obra, y la hicimos y fue la última. Qué bárbaro. Sí. Sí, dejó un impacto, dejó un impacto muy positivo el hecho de que haya vuelto Curuzú, ¿no? Sí, Porque él estaba brillando en otros lugares, estaba sí, brillando en su trabajo como profesor, en las aulas, sí, que lo pero querían sí, muchísimo y de todos con el que te encontraste de cuenta que como profesor era súper divertido, súper entretenido, súper atrapante. María, la hermana, nos cuenta que por ahí lo acompañaba en una cátedra de 150 personas un viernes a las 10 de la noche y la cátedra se llenaba, porque era para escucharlo a él. qué bueno. ¿Y cómo siguió esto después de eso? ¿Cómo Y se armó el bueno, grupo? nosotros lo que hicimos fue reunirnos, preguntarnos qué teníamos ganas de hacer. Fue unánime la decisión de decir, no sé cómo, pero nosotros queremos seguir haciendo teatro. En el lugar común donde nosotros lo podíamos seguir encontrando a Pato era en el teatro, era haciendo teatro, era en los ensayos. Entonces nosotros queríamos seguir con eso, no queríamos que se termine. Y bueno, y por decisión de mis compañeros me eligieron a mí como para continuar con el trabajo de la directora. Yo lo venía ayudando a él. Y bueno, como primer objetivo nos propusimos buscar algo para homenajearlo a él y ahí fue que empezamos a preparar la obra Cuando digo Federico, que se hizo como un paralelismo con la vida, con el final de Federico y el final de Pato, que eran dos artistas que les llegó la muerte muy temprano y justo eso era lo que nosotros contábamos sobre Federico García Lorca en la obra. Entonces hicimos como, tomamos eso para rendirle un homenaje a Pato. Y después que pasó ese homenaje dijimos, no, esto sigue. Muchos después me confesaron que tenían la idea de que, o tenían la sensación de que esa era la despedida, y después se dieron cuenta que no era ninguna despedida, sino que era el comienzo. Entonces, bueno, ahí nos volvimos a reunir y nos volvimos a proponer cosas. Y así fue que empezamos a preparar una obra nueva, reflotamos una obra que teníamos iniciada con Pato, que fue la que presentamos ahora en julio en el Teatro Cervantes. Y bueno, esto sigue. ¿Y sigue cómo? Bueno, ahora la idea es programar una segunda presentación de Venecia, porque a la gente le gustó mucho, recibimos muy buenas críticas. Así que ponerlo eso en agenda. Y ahora en octubre, el 3 de octubre, vamos a presentar de nuevo Bastará para sanarme, que era la obra escrita por Pato, con nuevos actores, con la idea de seguir presentando comedias, que a la gente le gusta mucho, nos piden mucho las comedias. Así que en octubre vamos a presentar esa. Y siempre a la par tratando de seguir preparando las obras nuevas con compromiso de buscar alternativas, que por ejemplo llevar las obras a ciudades vecinas, a Mercedes, a Montecasero. Bueno, estamos ahí en la movida. Viste que yo estuve también en una época en el medio cultural, yo sé que es muy difícil, hacer arte en el interior del país, es todo a pulmón Sí. y uno necesita sí un respaldo para generar cosas. Ujú. El arte no es gratuito, si bien estamos acostumbrados a que el arte sea gratuito, o sea, de consumición gratuita, Claro. la producción es una inversión, Sí, ¿no? totalmente. ¿Cómo trabajan ese tema? Bueno, en nuestros comienzos era aún más difícil porque teníamos muchos costos. Al no tener teatro teníamos muchos costos. Nosotros siempre tuvimos el beneficio de que te podemos pagar después de la obra. Entonces con la plata de la entrada pagábamos sonido, iluminación, pedíamos prestados los escenarios, gente que nos ayudaba, entre nosotros poníamos plata para flyers, para programas y después nos íbamos devolviendo, pero bueno, todo así, todo, como vos decías, pulmón. Sí. Y ahora eso cambió muchísimo con el teatro porque
tenemos la posibilidad de ver que una inversión no se te va todo en producción, digamos, sino que nos va quedando un restito. Nosotros lo que hicimos fue el restito que teníamos de las presentaciones anteriores, invertirla y mandar a hacernos escenografías que nos queden. Entonces nos hicimos todos unos paneles que los vamos a ir adaptando de acuerdo a las obras que tengamos, pero bueno, ya tenemos y ya nos queda. Y ahora tenemos nuestro pozo común que hace que nosotros entonces podamos proponernos estas otras cosas de poder ir a otros lugares. Sabemos que tenemos ese respaldo. Queremos como, entre comillas, profesionalizarnos. Entonces, por ejemplo, justo ayer tuvimos una reunión de decir, bueno, tenemos la posibilidad de para la próxima obra contratar maquilladora para todos, porque todo eso hace al éxito y a la presentación, a la vara que Pato nos enseñó a tener, que era la vara alta, de decir, no solamente a nivel actoral, de obviamente que salga bien y si no, no se presenta, no me importa que estemos 2 días, si no sale, no se presenta, así nos decía siempre Pato. Y después entonces invertir en escenografía, en esto que te digo, maquillaje, la producción del vestuario. Obviamente todo lo hacemos entre todos, porque no tenemos vestuarista, maquillador, pero bueno, nos vamos ahí organizando, cada uno tiene su fuerte, entonces nos distribuimos ahí las tareas, pero con muchas ganas, tenemos muchas ganas de seguir. Más que nada por eso, porque nos gusta, porque amamos hacer esto. Y ayer un compañero mío nos decía, yo creo que decía él, para proponernos algo tenemos que preguntarnos primero por qué hacemos esto. Si hacemos esto porque amamos actuar y porque nos gusta el resultado, bueno, seguir por ahí, a nosotros nadie nos corre, no tenemos una fecha para que nos corran para presentar una obra, sino que tranquilos, la preparamos, nos sentimos seguros y así vamos a ir presentando los proyectos a medida que sepamos que están como corresponde. Qué bueno eso, porque nos quita la presión esa de, mirá, la fecha se acerca y estamos acá. Y bueno, No, cero estrés, sino todo obvio. disfrute. No, sí, por supuesto, todo disfrute. A nosotros lo peor que nos podía pasar ya nos pasó, que fue perder a Pato, así que ahora no tenemos ningún peso. Lo único que tenemos que hacer es juntarnos y disfrutar. Mientras eso ocurra, esto va a seguir. O sea que mientras vos hablabas, yo me recordé una anécdota que me contó, que es de público conocimiento, porque lo contó René Bordere 1000 veces, que ASEAC comenzó con una obra de teatro, que prepararon ellos, jóvenes cursucuateños, en el club social, en un momento donde la Verón de Estrada era de tierra, y pasaban carretas, digamos, y andaban a caballo por la Verón de Estrada, y para un cumpleaños de 15 de una señorita Escurra. Entonces, se embalaron tanto que se fueron a Buenos Aires a comprar el vestuario. Y se embalaron tanto que hicieron la escenografía en Buenos Aires y trajeron a Curuzú en tren. Y se embalaron tanto que así comenzó SEAC. Así que auguro que este grupo también pueda tener futuros proyectos que sigan engrandeciendo la cultura de nuestra ciudad, porque hubo un antes o un después de este Pato acá en Curuzú, sí. Si bien fueron pocos años de su regreso a la sucursal del cielo, hizo muchas cosas, despertó muchas curiosidades. Cuando yo empecé como directora de cultura había 2 grupos de teatro y ahora se afianzó el teatro en Cursucuatiá. Sí, muchísimo. Vos ves, este fin de semana se presentó una obra unipersonal, o sea que hay como para pensar que dejó una influencia y como vos decís, la vara bien alta. Sí, así es. Y todo eso hace que nos beneficiamos entre todos, porque si hay algo que coincidimos todos los grupos de teatro es que tenemos que educar al público. Curuzú un público que no estaba acostumbrado a mirar teatro y eso es algo que se aprende, digamos.
desde lo básico, desde saber que vos te sentás y tenés que prestar atención desde el minuto 1, porque las obras te van llegando, te van dando información. Entonces toda esta movida que se está generando ahora con el Teatro Cervantes de tener agenda, de tener la posibilidad de... Nosotros con los costos que teníamos practicábamos meses, una hora y la podíamos presentar como mucho 2 veces. Entonces ahora tenemos la posibilidad de presentarla más veces, que la agenda del teatro esté llena con teatro, con música, con todo. Eso va atrayendo a más público, el boca a boca es la mejor publicidad. Así que yo creo que entre todos nos estamos beneficiando y los resultados los vemos todos los grupos. Y es la magia de tener el teatro. Sí. Es la magia de tener el teatro. Yo como directora de cultura, cuando fui directora, aprendí mucho de que las diferentes disciplinas artísticas necesitan de ciertas cosas específicas. Por ejemplo, yo aprendí que a un bailarín no le puedo decir vení a bailarme mañana. Exactamente. No, tiene que pensar ya, tiene una coreografía, al músico no le puedo decir, no, escúchame, no me toques la canción, tócame aquella. No le podés pedir un tema así, Claro. tipo, ¿viste? Son cosas que parecen una nimiedad, pero que tiene cada disciplina artística, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos la suerte de volver a tener el teatro y representa para gente como vos un montón de cosas. Sí. ¿Eh? Sí, totalmente. Primero que es un lugar donde todo cambia. No, a nosotros Pato nos decía siempre, ustedes van a recibir de actores el día que actúen en un escenario. Y en esta primera oportunidad que tuvimos cuando presentamos Venecia, nos acordábamos de esas palabras porque el ambiente que se genera atrás de las bambalinas, en el momento que estás en el vestuario, tener esos vestuarios, hermosos los vestuarios que tenemos ahora, cuando se cierra el telón y todo queda así como en una atmósfera de concentración de los actores con la gente de la producción, cuando escuchás que la gente va llegando y después cuando se abre el telón vos sentís que es algo tan grande pero a la vez tan chiquito porque vos hablás y te das cuenta que te estás escuchando hasta el último de la fila, pero todo eso solamente lo podés vivir en un teatro. Nosotros nunca habíamos tenido esa posibilidad, siempre era un salón disfrazado de teatro con las mejores intenciones nuestras, pero no era un teatro. Y la verdad es que ahora por eso también me propuse presentar Bastará para sanarme con todos los chicos del grupo que no habían actuado en Venecia. Entonces con esta oportunidad ya todos vamos a tener por lo menos una presentación en el Cervantes. Qué bueno. Yo me acuerdo que yo haber presenciado la que hicieron en Asia, que es una adaptación que eso sí que es adaptación, ¿no? Sí. Adaptar esa falta de teatro, de escenario a un ambiente al aire libre, con diferentes escenarios, bueno, fue muy pensado, muy madurado, muy diseñado. Fue una apuesta de Pato también, de esta cosa 360 grados que tenía, de invitar a la gente a que se dé vuelta, de que se sienta libre de girar y mirar. Ahí Pato lo que le ocurrió fue que él quería darle protagonismo a ese patio español, para darle protagonismo a la casa que nos estaba recibiendo, y creo que fue súper acertado y súper logrado. Hicimos 4 veces, cuando digo Federico, 2 con Pato y 2 sin Pato. Las 2 veces llenamos ese patio. Y a la gente le gustó mucho. Fue distinto porque fue nuestro primer drama y único hasta ahora, nuestro único drama. Y bueno, pero los mismos que nos dicen, me hicieron reír muchísimo, esa vez nos decían, me hicieron emocionar, y bueno, esa es la magia del teatro y lo que uno como actor lo llena. Bueno, con muchos proyectos, con mucha emoción todavía. Pensando en expandirse, en salir de gira, pues ya van a comprar un colectivo, van a También. poner los del Pato, los del Pato, ¿viste? Recorriendo la provincia. Ojalá. Sí. Yo creo que sí. Sí, ojalá. Techo no tenemos.
No, un poco por inconsciencia tal vez, pero no, de hecho no tenemos. Y escuchame, ¿quedaron algunas obras inéditas que puedan retomar de Patricio? ¿Se conoce? ¿O era medio desvolado nuestro Patricio? Sí. No, las dos obras que escribió las presentamos, que fue Federico y Bastará. Y después proyectos quedaron un montón de por ahí reformas. Él lo que hacía era la obra que a él le gustaba, modificarla para, por ejemplo, en lugar de que sean 9 actores, presentar 13 personajes. Entonces metía personajes nuevos, retocaba las obras. Pasó eso con 300 millones, por ejemplo, que inventó ahí nuevos personajes y bueno, había proyectos de ese estilo, de reformar por ahí alguna obra, pero bueno, quedó en stand-by. ¿Cómo es la producción para hacer la obra, no? Porque antes lo tenías al Pato que jugaba al ajedrez ahí y creaba cosas. Y ahora, ¿cómo es la producción? ¿Seguís haciendo ese trabajito de elaborarla, de adaptarla? Sí, bueno, justo esa fue la tarea que yo empecé a hacer con Pato. Por eso es que ahora me animo a hacerlo, porque justo yo empecé a ayudarlo a esto de editar las obras. Por eso que juntos terminamos escribiendo Cuando digo Federico. Eso empezó él, después seguí yo y mirá a ver qué te parece. Y faltan 2 personajes, bueno, los agregamos y así fue. Así empecé yo con él. Lo mismo después para cuando presentamos Bastará para sanarme, también era una obra que le había escrito hace 30 años, ponele, entonces bueno, él quiso cambiar algunos personajes, agregar otros y bueno, yo en eso lo estaba ayudando a él, así que por eso que ahora me animé a seguir haciéndolo. Y bueno, ahora por ejemplo mis compañeros quieren hacer una obra todos juntos. Que estemos los 11 que estamos ahora, hacerlo. Y bueno, es muy difícil encontrar una obra para 11 personajes. Entonces por ahí estoy ahí leyendo, fijándome qué obra se presta o para desglosar un personaje o para agregarle otros y así. El vodevil, por ejemplo, te permite este desfile de personajes, entonces te permite agregarle nuevos. Y bueno, todo eso es leer obra y fijarme a ver en cuál, que no se desvirtúe la obra, pero que me sea fácil, digamos, agregar algunos. Viste que Patricio tomó a Federico García Lorca para una de sus obras, pero después hubo como una reminiscencia al tango, a esa cosa porteña. ¿Hay dramaturgos correntinos que les interesa a ustedes? Mira, la verdad nunca nos pusimos a buscar en ese sentido. Lo que pasa es que Pato lo que tenía era que él vio tanto teatro. Entonces él se acordaba de lo que vio más que de leerlo. Entonces por ahí te decía, uy, yo me acuerdo que un verano en Mar del Plata, cuando tenía 20 y pico de años, vi esa obra. Vamos a buscarla. Entonces era lo que tenía. Por ejemplo, el autor de Venecia, un autor jujeño, que por eso gustó tanto la obra, porque al ser jujeño tenía esto de pueblo, la obra, y me parece que la gente por ahí se identifica, ¿viste? La verdad es que acá de autores de Corrientes nunca leímos, debe haber seguramente, pero nunca paramos con ninguno, digamos, pero oportunidad no va a faltar seguramente. Bueno, ¿te gustaría, ya estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría que vos te dirijas al público y le cuentes algo especial para cerrar esta entrevista? ¿Qué te gustaría? Me gustaría decirle que la gente apoye el teatro, que apoye cada propuesta que se presente, sea en el Teatro Cervantes o donde sea. Que ir a ver teatro es una oportunidad que no se puede desperdiciar porque es algo que no lo teníamos y ahora lo tenemos. Y es muy poca la gente que puede ir, no sé, a una ciudad grande y ver teatro.
Y ahora nuestro objetivo es traer un poco, soñar, ¿por qué no?, con decir, yo puedo perfectamente hacer algo que esté a nivel de la calle Corrientes y lo quiero hacer para Curuzú y para que Curuzú tenga la posibilidad de ver algo así en el Teatro Cervantes. Para eso hace falta trabajar mucho, que nos apoyen, para poder tener el respaldo económico, el respaldo actoral, la experiencia que todo eso necesita, así que, y siempre, siempre lo hacemos pensando en el público, porque uno no se puede olvidar cuando busca una obra, cuando le busca sentido a lo que quiere mostrar, siempre en el primero que pensamos es en el público. Así que los invito siempre a apoyar al teatro y a ir a toda la propuesta que haya, y nos beneficiamos todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.